Continuar. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Puerto Plata, ¿no? Que parece que hubo una situación ahí en Puerto Plata. Vamos a investigar a ver qué fue lo que pasó. Y ojalá, Julio, vamos a comunicarnos con él, que pueda hablar el director del IDAC ante esta situación que presentaba Pedro, de controladores aéreos que los envían a hacer un curso sin dieta. Sin dieta, le compraron el pasaje y lo mandaron. Increíble. Cuando ustedes vengan resolvemos. Y eso es preocupante, parece mentira, acabando de vernos en el espejo de lo que se vivió en Newark recientemente en Estados Unidos. Eso es increíble, eso es Eso increíble. eso no puede ser. No, y que también él debe explicar por qué esos controladores no pudieron certificarse aquí, hacer ese upgrade aquí, y por qué la escuela está cerrada. ¿Cuál es la situación que hay? El país debe saber eso. O sea, lo mandaron allá porque la escuela de aquí está cerrada. Sí, ¿Ellos no porque, podían hacer eso aquí? Según me explicaron algunos, aparentemente la escuela ha sido sometida a algún tipo de remozamiento, no sé, pero eso deben explicarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero por el tema burocrático, llegó el día, se tuvieron que ir a Miami sin un centavo de dieta. El pasaje y más nada. Oye, y así no se puede. Pero y tú que tuviste unos años en la industria y trabajaste 12 años. activamente, ¿cuán importante es para la seguridad operacional de la industria de la aviación un controlador aéreo? Que yo creo que es un profesional que no está muy visible. Yo creo que No, para ni nada. el pasajero, ni las propias autoridades, ni el sector privado valoran como debe de ser a un controlador aéreo. No, lo principal para un controlador aéreo es su paz mental. Claro. El gobierno dominicano, Claro. el Estado, garantiza, y la propia ley Sí. 49106, la tranquilidad emocional Para poder y actuar económica correctamente, claro. de esos controladores. Desde que esos muchachos se graduaban, entraban con unos salarios en aquel entonces, cuando yo estuve en el IDA 2007, 2008, 2009, de más de 100,000 pesos, fijo. Y con el paquete, que si las horas, que las cuestiones, se metían 100 y pico, deben andar rondando casi los 200,000 pesos de salario, que para un muchacho de 20 años es un súper salario en República Dominicana. Pero no solo eso, ellos tienen unas salas especiales para cuando completan un turno, 2 horas, 3 horas, van a descansar, para relajar la mente, porque la vida de los pasajeros, del piloto y la garantía Depende de que de esa ellos. aeronave despegue y aterrice, está en manos del controlador Así es. de tránsito aéreo. Por eso ellos tienen que estar tranquilos, relajados, y la ley prevé todas las facilidades que ustedes puedan imaginar para esos profesionales. Bueno, hemos hecho referencia al comunicado del Banco Central en nuestros comentarios, pero vamos a verlo en detalles. concreto, sí. Bueno, en su sesión del día 13 de junio del año 2025, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central de la República Dominicana a liberar recursos de encaje legal por 50,000 millones, un 2.4% del pasivo sujeto a encaje legal. Estos recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés no mayor del 9% anual y plazos de hasta 2 años para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva como construcción, comercio, manufactura, exportación, agropecuaria, así como para los micros, pequeños y medianas empresas. Para la adopción de estas medidas, la Junta Monetaria tomó en consideración los elevados niveles de incertidumbre y volatilidad del panorama internacional asociados a múltiples conflictos geopolíticos a escala mundial, así como los niveles de liquidez del sistema financiero, la tendencia al alza de las tasas de interés a nivel nacional y la moderación del crédito a los sectores productivos. En este sentido, el objetivo de este programa es dotar al sistema financiero de recursos líquidos para facilitar el crédito a los sectores productivos y contribuir a impulsar el ritmo de crecimiento económico. Es importante destacar que estas medidas se adoptan en un contexto en el que los modelos de pronóstico reflejan que la inflación se mantendría dentro del rango meta 4% menos 1% establecido en el programa monetario, otorgando los espacios para adoptar políticas de flexibilización monetaria que contribuyan a la recuperación de la demanda interna. Asimismo, con el objetivo de complementar la oferta de crédito
a los sectores productivos antes citados, la Junta Monetaria dispuso que se habilite para dichos sectores el uso de 14.000 millones correspondiente a montos no utilizados de la medida de encaje legal aprobada mediante la quinta resolución del 21 de noviembre del 2024, bajo las mismas condiciones financieras de la nueva liberación de tasas de interés no superiores al 9% anual. Cabe recordar que esta resolución estuvo originalmente destinada de forma exclusiva para la adquisición y construcción de vivienda de bajo costo, así como para MIPYMES. Adicionalmente, se dispuso el aplazamiento por 6 meses de los 17.000 millones de facilidades de liquidez rápida que estaban originalmente previstos a retornar al Banco Central entre junio y diciembre del año 2025. Esta medida contribuye a evitar que los beneficiarios de los préstamos que fueron otorgados por esta facilidad tengan que refinanciarse a tasas de interés más elevadas. Por otro lado, la Junta Monetaria precisó elementos sobre el alcance de los límites al financiamiento en moneda extranjera a los no generadores de divisa, excluyendo de dicho límite las operaciones de comercio exterior de corto plazo, instrumentadas mediante cartas de crédito e instrumentos similares, así como las actividades vinculadas al sector turístico cuyos ingresos se perciben en moneda nacional. Con este programa de provisión de liquidez en moneda nacional por 81.000 millones y los ajustes implementados en las normas prudenciales del financiamiento en moneda extranjera, se contribuirá a la expansión del crédito al sector privado y a un mayor dinamismo de la economía dominicana, en un contexto de estabilidad de precios y de fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos. Este es el documento que ha publicado el Banco Central, que lo felicitaba esta mañana y lo felicito por la concisión del documento. Porque el Banco Central, para explicar una cosita, publica 6 páginas. Aquí han publicado una página donde está todo explicado. De todos modos, aunque Julio ha destacado que en esta ocasión ha sido una página, es cierto, y contrasta con otras páginas sumamente densas de otros comunicados, yo le voy a pedir humildemente al economista Eury Cabral que nos traduzca esto, por favor, en un lenguaje sencillo para no economistas. ¿Qué significa 3 esto? elementos esenciales tiene ese comunicado del Banco Central. Lo primero es la liberación de los 50.000 millones de el encaje legal. Yo decía, el encaje legal es el dinero que tienen los bancos para servir de garantía de los depósitos de la gente. Entonces no se pueden usar, según la ley, salvo que el Banco Central lo autorice. Entonces, 50.000 millones que van a ser prestados a una tasa aparentemente de menos de 9%. Pero el propio Banco Central dice, entre los elementos que plantea, que ya había tomado esa medida anteriormente y que no fueron del todo efectivas, porque hay 14.000 millones de algo que había hecho así y de la misma manera que no habían sido prestados, y 17.000 por un lado y 14.000 por el otro. Es decir, las medidas que tomó antes no fueron implementadas completamente y ahora liberan 50.000 más. Esperamos que ahora sí tenga resultados. Y además que la idea es bajar las tasas de interés. Decía Richard y decía yo en el comentario, es un contrasentido porque Estados Unidos, mientras Estados Unidos tenga la tasa de interés alta, es muy difícil que aquí bajar la tasa de interés dé resultados. Porque que la tasa de interés ya es tan alta. Pero pudiera dar el resultado siguiente. Si yo construyo con un interés bajo, eso puede manifestarse en el precio final, que de una manera u otra ayudaría. Me refiero al sector construcción. Tú te diste cuenta que hay 14.000 millones que era para construcción de viviendas de bajo costo que no se ejecutaron. Entonces, no se ejecutaron. Por eso digo, como no se tomaron las medidas coherentes en aquel momento, es difícil, salvo que ahora de verdad haya un asunto efectivo para eso. Con esto como que se ha dispuesto. Julio, una policía de tesorería. Sí, claro, o sea, sí. Es muy difícil. Que el dinero llegue donde tiene que llegar. Claro. Yo lo que digo es que si no lo lograron a otra vez, bueno, ojalá ahora se pueda lograr, pero todo apunta a que es muy difícil que pueda lograr. Decía Richard, la medida es correcta, es verdad. ¿Por qué? Porque ellos drenaron la economía. Para bajar la tasa de cambio, se llevaron todo el dinero que había en la economía. Ahora volvieron a tirar. Tienen la expectativa de que puede subir la tasa de cambio. Quieren dinamizar porque la inversión pública ha sido tan bajita, tan bajita, tan bajita.
de parte del gobierno que de alguna manera tienen que estimular que haya inversión y que haya producción. Pero bueno, tenemos Es a hora César, de resultados. a César ojalá le dé Rodríguez, resultado en esta ocasión. a César Rodríguez a ver qué es lo que ha pasado por Puerto Plata, la novia del Atlántico. Buenos días, César. ¿Aló? Sí, María Elena, Hola, hola. todo el equipo. Buenos días, buenos días. Bien, sí, en el día de ayer, en horas de la tarde, se produjo un accidente de tránsito en el tramo carretero que se conoce como La Colorada. Eso es antes de llegar al municipio de Invert. Hay que recordar y hay que orientar a las personas respecto a que La Colorada es una pendiente algo pronunciada y de una longitud considerable. Cuando haces el viaje desde Invert hacia Puerto Plata, o sea, orientación sur-norte, es una bajada, una pendiente bien pronunciada y que muchas personas a veces toman de manera muy temeraria, con poca precaución. Aparte de que está sufriendo en la actualidad un tramo de lo que se conoce como la subida o la bajada de La Colorada, de una especie de socavón. Años atrás la carretera tuvo que ser movida, o sea, su trazo tuvo que ser recogido, ya que la carretera estaba sufriendo erosión constante, socavones constantes. Y en la administración del presidente Danilo Medina, cuando esta carretera se construyó, yo recuerdo que ahí se hizo un trabajo muy exigido de colocación de material, de hacer algunas estructuras, y aún así hay un tramo de ese pedazo ahí de La Colorada que está sufriendo una especie de hundimiento. ¿Qué sucede? Muchos vehículos tratan de evadir ese hundimiento y se lanzan un poco hacia el otro extremo, o sea, hacia el otro carril, abriéndose un poquito. Entonces creo que pudo haber sido uno de las situaciones que provocaran el accidente y que provocaran otras situaciones de las que tal vez no hay mucho conocimiento. Lo otro es también el hecho de que ese tramo específicamente de La Colorada fue señalizado en varios puntos, inclusive se colocaron en principio, luego de que se modernizara la carretera un poquito y se arreglara en la administración de Danilo Medina, se colocaron una especie de señalizaciones de precaución, se colocaron unos tipos de reductores de velocidad que ya no están en el lugar, que ya no están en las áreas donde se colocaron, que es dentro del trayecto de La Colorada, porque no es menos cierto que es un tramo muy delicado, que en sentido sur-norte, o sea, cuando vas bajando de La Colorada, terminas en una especie de curva, pero que también cuando terminas allá arriba en la cúspide, cuando vas en sentido sur-norte, o sea, hacia Invert, también te conectas con una especie de curva. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó con el accidente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, es una colisión de una cantidad de vehículos que va de entre 4 a 5 vehículos, que incluye camiones, Okay. de algunas empresas, inclusive de la ciudad de Puerto Plata. Lo que tengo como información es que hasta el momento hay heridos, o sea, con un cierto grado de consideración, pero no en un estado grave, crítico, ¿verdad? Ni hubo fallecidos. César. Sí se perdieron materiales. Bueno, por otra parte, quisiera preguntarte si conoces a la licenciada Cristabel Alesa Finque y qué sabe de este conflicto que tienen los hermanos Finque por el patrimonio, ¿no?, heredado de su padre, historiador y abogado. Bien, déjame decirte, Julio, la familia Finque aquí en Puerto Plata es una familia reconocida, con un alto valor de estima, involucrado siempre en los procesos sociales que tienen que ver con Puerto Plata. Y como siempre he dicho, o sea, a veces las herencias no son bendiciones, son
una especie de problema cuando ya surgen diversos intereses dentro del mismo seno familiar. Eso se ha estado manejando, como he dicho, creo que en reiteradas ocasiones en el mismo espacio. Las noticias y las informaciones se fluyen a según, ¿verdad? Entonces, creo que va también se marca dentro del respeto que la clase comunicacional le tiene a esa familia, la consideración por sus aportes, y se ha permitido, ¿verdad?, que esa familia pueda dirimir sus situaciones dentro de los límites de lo que es una litis, una situación familiar que esperemos que en algún momento lleve a buen término, porque la familia Finker está inmiscuida en diversas actividades que tienen que ver con el desarrollo de Puerto Plata, en lo intelectual, en el turismo, en el comercio, en un sinnúmero de renglones que son parte de la vida productiva y de la actividad social y comercial de la ciudad de Puerto Plata. ¿Y conoces la posición de los hermanos? Hay dos, apellido Finke Brugal, y otros dos que el apellido materno es Clark, Finke Clark, que fue una de ellas fue que vino aquí al programa a plantear esa situación. Sí. ¿Conoces la posición de ellos? No, como te he dicho, hasta el momento lo que se conoce, o al menos lo que conozco particularmente, es el hecho de la litis, y conversaba con alguien, porque debo decirles que no es la única litis sin resolver de hijos de prominentes personas de Puerto Plata que están, vamos a decirlo así, popularmente peleándose una herencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de inclusive bromear con un caso aquí en Puerto Plata de una persona conocida que dijimos que tiene el récord de haber sido el cadáver más sacado de su urna para hacer pruebas de ADN. ¿A cuál te refieres? ¿A quién te refieres? El señor Isidro. Ok, ¿Isidro qué? Isidro García Mercedes. Ok. Sí, pero hay otros de otras familias también, bueno, que de apellidos sonoros en Puerto Plata, sí, que también están en la misma. ¿Cuántos casos más o menos que tú recuerdes? Hay entre 3 a 4 casos en la actualidad de familias con litis por terrenos, por propiedades, en las que usualmente escuchamos que tienen citatorios, que sus abogados se reúnen, que tienen que ir al cementerio municipal de Puerto Plata a extraer muestras, y en algunos círculos, o sea, se bromea un poquito de la competencia de cuál será el cadáver que más veces va a ser exhumado. Sí, la licenciada Finke Clark, ayer involucraba en esta litis al ministro Paliza y a la vicepresidenta, porque dice que ambos están relacionados con la familia Brugal, que la familia Brugal es la otra parte, ¿no?, de este conflicto. Vuelvo y te repito, Julio, es una litis eminentemente familiar, y quien tendría que resolver estas cosas y quienes tendrían mayor interés en lo que está sucediendo son aquellos que firman y tienen por naturaleza y por lo legal y lo civil el apellido Finke. Lo que sucede es que, bueno, o sea, argumentos, estrategias y un sinnúmero de cosas que se dan alrededor del caso, pero es básicamente eso, es una litis entre familias por asuntos de herencia que involucra diversos intereses, y bueno, esa es la situación, y como dije anteriormente, no es el único caso en Puerto Plata que se ventila sobre situaciones así, y es, vamos a decirlo, un asunto de la vida. Bueno, como la economía de Puerto Plata no depende tanto del gobierno, sino del flujo de visitantes, ahora de cruceristas, ¿cómo percibe el movimiento económico en Puerto Plata?
Bueno, podríamos decir que se mantiene dentro de los niveles, es verdad, que no procuran mayores preocupaciones. Incluso estamos observando que en los momentos en donde los cruceros menguan un poquito por la temporada o porque la frecuencia de ellos no es la óptima, estamos recibiendo una muy buena cantidad de turistas nacionales durante los fines de semana. Por ejemplo, ahora viene una especie de fin de semana largo porque algunos forzan un poquito y hacen el puente de jueves a viernes y todo el fin de semana. Y Puerto Plata está ofreciendo una diversidad gastronómica, una serie de actividades recreativas, en nuevos lugares de esparcimiento que permite que una gran cantidad de personas puedan venir a Puerto Plata a disfrutar de arte, de cultura, de turismo de montaña. Hemos estado observando muchas personas que incluso se están acercando a los diversos museos que existen en la ciudad y eso dinamiza mucho durante los fines de semana lo que es el turismo en Puerto Plata. Y lo único que sí tenemos un problemita que con el devenir de los días, de los meses y de los años tenemos que resolver es que Puerto Plata se está quedando pequeña para el flujo de visitantes que tenemos y se observa mucho eso en el tránsito de la ciudad. Los días donde hay una cantidad considerable de cruceros o fines de semana en donde aparte de los cruceros se suma la gran cantidad de visitantes que vienen desde otro punto del país, se vuelve muy caótica la zona que tiene que ver con el centro histórico y algunas periferias, específicamente la parte baja del malecón, hacia el este de la ciudad, luego del centro histórico, que todavía es parte del centro de la ciudad, y es difícil encontrar parqueo, es difícil poder manejar en doble vía, porque nos quedamos con las calles de Obando, y si nos quedamos con las calles de Obando, entonces es poco lo que se puede transitar. En Puerto Plata alguien tiene que asumir el discurso de que se necesita una reingeniería de lo que es la infraestructura vial y una reingeniería de cómo está dispuesto el tránsito. Nosotros desde los medios locales hemos sido muy críticos de que el Cabildo de Puerto Plata debe de abocarse a un estudio minucioso del comportamiento del tránsito en Puerto Plata y ver de qué manera entonces las calles que hoy existen, poder disponerlas de una manera más inteligente y que sea más rentable para quienes circulan por ellas. César. De verdad que es algo que ver. César, una pregunta. ¿Tú conoces a alguien allá en Puerto Plata que responda al nombre de Niño Cacón? No conozco a nadie. Qué barbaridad. No. Qué barbaridad. No, porque ayer la señora Cristabel. Pero tú sabes No, pero no. Tú sabes a quién se refería, ¿verdad? No, Bueno, yo no sé. Ni César tampoco sabe. César, ¿tú no sabes a quién se refería a ella? César no quiere problemas. No, No, él realmente no sabe. Bueno, gracias César, gracias. Cami fuera. A sus órdenes.